días son decisivos para el segundo juicio oral en contra de Martín Pradenas, acusado de 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación, entre ellos el de Antonia Barra. Hay incertidumbre en la familia de la joven porque el tribunal no consideró algunos antecedentes como pruebas. El reportaje es de la periodista Alejandra González. 25 años tendría en la actualidad Antonia Barra si no hubiese tomado la compleja decisión de quitarse la vida. Lamentable lo que nos sucedió como familia, ¿cierto? De repente me da mucha pena cuando me acuerdo siempre tengo recuerdos positivos y alegres de mi hija. Y fue muy lamentable, ¿cierto? Y bajo toda esta pena, todo este dolor, ¿cierto? Desde el primer día, la única solución que yo vi es mediatizar esto. Antes de partir sin saberlo, dejó una serie de evidencias que permitieron a su familia acusar a Martín Pradenas del delito de violación. El segundo juicio al acusado está a solo días de llegar a su fin. Se les ha solicitado a las víctimas que nuevamente enfrenten estos hechos que tan notoriamente marcaron sus vidas, que enfrenten un episodio que evidentemente quieren superar, que enfrenten a la persona que las ha agredido sexualmente, pero la verdad es que ha sido el propio sistema quien las ha obligado en sentido contrario. Todo de nuevo, testigos al estrado, peritos, expertos, víctimas, revictimización en un sistema lento, burocrático y que hoy suma un aspecto novedoso para muchos tribunales y jueces. Lo que nos va a entregar la perspectiva de género es entender lo que estamos evaluando, que es el ejercicio de violencia y sometimiento de cada una de las víctimas. La perspectiva de género no solamente fue utilizada en la investigación, sino que también hemos establecido que es un elemento que debe ser considerado por el tribunal, sobre todo para que los intervinientes en este caso puedan tener un efectivo acceso a la justicia. Según lo solicitado por la Fiscalía de Temuco y los querellantes, el imputado arriesga desde la absolución hasta 43 años de prisión por los 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación. Eso es lo bueno de hacerlo de nuevo, ¿cierto? Y a ganador con que vamos a lograr más años que los 20, ¿ya? También, como tú dices, el riesgo de que también los jueces digan, no, sabéis que de todos los casos esto no van y vamos bajando la pena. Pero si un tribunal ya resolvió con todas las pruebas, ¿cierto?, de que el señor es culpable, ¿cierto? El 24 de abril se dio inicio a este segundo juicio oral que ya está en sus últimos días. Habiendo ya una resolución, lo que decidimos fue seguir adelante y volver a probar ante los tribunales los hechos que habían ocurrido y la manera en que ellos habían producido. En el primer juicio, los delitos de abuso sexual y violación se acreditaron. La decisión de los jueces fue unánime, pero la defensa de Pradenas presentó una apelación cuestionando la parcialidad de uno de los magistrados. Se condena a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur, ya individualizado. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. La persona de la imagen es Leonel Torres, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco y parte del trío de magistrados que dirimió en la primera instancia una supuesta manifestación en sus redes sociales a favor de Antonia Barra. Fue el alegato de la defensa. No fue la prueba, no fue el caso, lo hicimos excelente. Fue porque un juez, ¿cierto?, de los 3 que habían participado en el juicio oral, había manifestado a favor de Antonia cierta antecedente en redes. 8 meses después, un nuevo juicio está en pleno desarrollo. Otra vez, las denunciantes se enfrentaron al imputado. Una vez más, tuvieron que contar los hechos, algo que lamentablemente ocurre en miles de casos. Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, el año 2021 se denunciaron 8.462 abusos sexuales y otros delitos de este tipo. Un año después, las víctimas aumentaron con 10.241 acusaciones de carácter sexual. El llamado es saberlos hoy, incorporando la perspectiva de género. La perspectiva de género por lejos no tiene que ver con favorecer a las mujeres, sino todo lo contrario, implica que para quien investigue, para quien sanciona, se desprovea de estos sesgos y estereotipos que tenemos en la sociedad y por lo tanto podamos propender a soluciones mucho más justas.
Martín Pradenas Dur es acusado de cometer una serie de delitos sexuales, los cuales niega. Según sus mismas palabras, no ocurrieron o fueron con consentimiento. Es una tremenda pérdida. Antonia era una mujer joven, llena de vida, y creo que tenía también la vida por delante, pero yo no me puedo ser responsable por algo que yo no hice. Yo jamás le hice daño a Antonia, yo jamás le falté el respeto. Todo esto, llevo 3 años preso por algo que no hice. Este audio corresponde al 25 de abril de este año. En pleno juicio oral, el imputado decidió renunciar a su derecho a guardar silencio para dar su versión de los hechos. Creo que la incomodidad de ella era por el tema de tener relaciones sexuales o no por cómo me sintiera yo, digamos, con que ella me haya dicho que no quería hacerlo, yo lo entendí y no lo hicimos. Pradenas se refiere a los hechos ocurridos la madrugada del 18 de septiembre de 2019 en esta cabaña en Pucón. Antonia no está para contar su verdad, pero este audio que envió la mañana después de la violación denunciada se transformó en una prueba clave. Lo único que me acuerdo fue haberme despertado, estar como más consciente, y el güey estaba arriba mío y yo le dije, sale mierda, y me afecté y me fui. Nos comunicamos con la Defensoría Penal Pública, quienes representan al imputado tras la renuncia de sus abogados anteriores, y solicitamos una entrevista para este reportaje, pero por ahora no darán declaraciones a la prensa. Todo este proceso, desde que inició el año 2019, ha tenido altos y bajos. Mientras Pradenas se mantenía en prisión preventiva, se encontraron pendrives con una serie de material pornográfico en su celda, videos irreproducibles. Videos de abusos a jóvenes, ¿cierto? Inconscientes, ¿ya? Videos ahí, y también existe la información de que en estos pendrive, en esta memoria, él compra pornografía al extranjero, ¿cierto? Y por qué no pensar este padre, ¿cierto?, que con todos los antecedentes que hay, que le sacaba fotos y videos a sus víctimas, ya entonces también pudiese comercializar este tipo de video. Entre los miles de archivos se encontraron estas fotos de drogas como marihuana y éxtasis. Se presume que existió algún tipo de transacción y estos audios del imputado con amigos dan algunas pistas. Quiero que me ayudéis con la cuestión de mis plantas, que las vayáis a ver. Parece que le eché muchos nutrientes porque se le pusieron una navaja amarilla. Oye, hermano, ¿vos tenéis pesa gramera de esas para que te marcan los decimales de gramos para pesar pito? Tiene la pesa al vecino, bueno, el weón que vive al lado. Le hablé para que me lo pasara cuando estuviera en la casa, me dijo que me iba a avisar. En toda la historia del imputado está toda la evidencia y prueba de que es un abusador, un violador, ¿cierto?, de mujeres en estado, ¿cierto?, de vulnerabilidad. No es un verdadero hombre que conquista a una mujer. Nunca, en todos los casos se ve así. Otro de los hallazgos en la prisión fue un celular, el mismo que el acusado usó en septiembre de 2019 cuando habría ocurrido la violación de Antonia. Recuperaron la información borrada con un sistema de investigación forense llamado UFED, que consiguió la misma parte querellante porque la tecnología de la PDI no permitía la extracción de los mensajes de WhatsApp. Nos encontramos con una comunicación, reiteradas comunicaciones entre la segunda semana y la tercera y hasta la cuarta, donde fue que le incautaron el teléfono a este individuo, donde había una confabulación de los amigos de Pradenas para declarar, ¿cierto?, acomodadamente en beneficio de él. Carla fue llamada ayer para declarar. Tiene que declarar el día lunes y me dijo que ella diría todo. Que en la llamada la niña dijo que no fue violación. Y todo lo que hablamos ayer. Estas son algunas de las conversaciones borradas que lograron recuperar. Se lee a Martín Pradenas, precisamente hablando con amigos y haciendo referencia al proceso judicial. Le conté que declararías. Dijo que era bueno. Sí, po. La media declaración que me voy a mandar de aquí al estrellato. Hablamos esta noche, lo que hablamos ayer, recuerda esto, y una niña que nos parece, ya no habían 2 semanas de que había sucedido toda esta tragedia, y ella se refiere, ya voy a declarar lo que dijimos, y de ahí el estrellato. O sea, era un show para esta gente. Finalmente, nada de esto fue considerado como prueba. La actitud de coludirse para encubrir sus presuntos crímenes sirve, según los querellantes, para configurar el perfil moral del imputado y su actitud hacia sus presuntas víctimas.
aprovechándose de su minoría de edad en algunos casos, aprovechándose de la mayor fuerza física en otros, aprovechándose del estado de ebriedad, como agresor sexual, lo que corresponde es a un depredador sexual. Lo insólito es el argumento acogido por el tribunal para descartar estas pruebas extraídas desde el celular de Pradenas. No las consideraron porque sus mensajes se burla e insulta a quien era su abogado defensor en ese entonces. El servicio médico legal se pronunció respecto a esa memoria. Se pronunció y destacó, ¿cierto? Lo mismo que te acabo de decir, que existen variados videos de abuso sexual a niñas inconscientes, ¿cierto? Uso de droga, mantenía, ¿cómo se llama? Transacciones también, ¿cierto? De droga. Todo eso hay un peritaje. Y créeme que ese peritaje no fue autorizado por el juez Cox para incorporarlo como una prueba más. La relevancia del peritaje psicológico del servicio médico legal radica en que analiza el comportamiento del imputado en base al hallazgo que permitió conocer el material pornográfico que contenía el celular oculto en su celda. Hay registros de mujeres ultrajadas con pérdida de conciencia, lo que confirmaría la fijación de Pradenas con este tipo de conductas sexuales, y eso permitiría cuestionar otro principio que lo favorece en la causa, su intachable conducta anterior, que opera como atenuante. Contra víctimas con, diría yo, bastantes semejanzas en cuanto a su naturaleza victimal. Un esquema repetido respecto de las víctimas, pero también a nivel conductual. La obsesión de Pradenas lo habría llevado incluso a reiterar virtualmente sus conductas sexuales, aun estando recluido en una celda, sumado a que la seguidilla de denuncias en su contra permite establecer un patrón de delitos reiterado a lo largo del tiempo. Porque en el fondo, cuando uno dice, bueno, va a operar un atenuante irreprochable de conducta anterior, y tú estás diciendo que hay una persona que desde, no sé, los 14, 15, 16 años se comporta de una determinada manera sistemáticamente hasta sus 20, ¿cómo podemos decir que en el fondo su conducta anterior era irreprochable? Por eso los querellantes solicitan descartar como un atenuante en el juicio la presunta conducta irreprochable de Pradenas, lo que permitiría incrementar los años de la pena que debiera purgar si resulta condenado. La oportunidad que nos da este nuevo juicio es eso, es lograr que los jueces, así como los últimos jueces en algunos casos, entiendan y consideren que no tiene atenuante este imputado. Pero hay diferencias entre los querellantes y la Fiscalía en este punto, ya que el persecutor del Ministerio Público tiene una interpretación apegada a la formalidad. De acuerdo al principio de objetividad que rige el actuar del Ministerio Público entiende que concurre esa minorante, así lo estableció en la acusación fiscal y en nuestra pretensión que hemos sostenido a lo largo de este juicio, y eso se ha fundamentado porque en su extracto de filiación y antecedentes el imputado no registra anotaciones pretéritas y tampoco registra ingresos en el sistema que den cuenta de su participación en delitos previos. En los próximos días conoceremos el nuevo veredicto de este segundo juicio contra Martín Pradenas, acusado de 4 delitos de abuso sexual y 2 de violación. Antonia Barra acabó con su propia vida como resultado del crimen que Pradenas habría cometido contra ella, una muerte por la que este sujeto no será juzgado, ya que la ley que castiga el delito de inducción al suicidio fue promulgada luego del deceso de Antonia.